Shalom, mi nombre es Talía, sean bienvenidos a un nuevo video de esta serie Temas Juveniles, esta vez titulado Yeshua, la vid verdadera, y en esta ocasión estaré haciendo un análisis de una porción del capítulo 15 del libro de Juan, de los versículos 1 al 11, donde el Mesías menciona que Él es esa vid verdadera y donde vemos esa exhortación a permanecer en Él y no de cualquier forma, sino dando frutos. Y para comenzar quisiera leer esta porción que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como los sarmientos, y se seca. Luego los recogen, los arrojan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. En esto es exaltado mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis así discípulos míos. Como el Padre me amó, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea completa. Y bueno, vemos aquí, como mencionaba, estas palabras del Mesías que hacen referencia a que Él es esa vid verdadera, esa fuente en la cual nosotros debemos estar arraigados, continuamente bebiendo de ella para estar nutridos, para estar firmes y para poder dar ese fruto, que es, como sabemos, son las acciones que llevamos a cabo en nuestra vida. Hablando desde un punto de vista de jardinería, aunque no conozco mucho acerca del tema, sabemos que los árboles suelen podarse para que estén más fuertes, para que cuando llegue su tiempo puedan dar ese buen fruto y que sea agradable a todos. Y sabemos que cuando una rama se seca, cuando una rama ya no está en esa buena condición para continuar ese proceso de crecimiento, pues bueno, la cortan y termina siendo usada en muchas ocasiones para la leña, la cual se le prende fuego y al final lo que queda de esa rama son cenizas. Y esto es una alegoría acerca de nuestra vida como creyentes en el Mesías. Sabemos que si nosotros permanecemos firmes en Él, permanecemos constantemente en esa conexión con el Eterno a través de Él, escudriñando las Escrituras, aprendiendo de su palabra, y a su vez esto produce que la apliquemos y que demos ese buen fruto agradable al Padre. Realmente vamos a estar más fortalecidos y vamos a seguir con esa alegría y esa esperanza viva del regreso del Mesías y de nuestra herencia en las moradas celestiales. Pero por el contrario, sabemos que si nos apartamos, que si una vez que somos limpiados ya no queremos permanecer y nos alejamos del Eterno y de su instrucción y buscamos las cosas que están en el mundo, o comenzamos a darle más prioridad a nuestros apegos terrenales, a esos ídolos subjetivos en nuestra vida, poco a poco nos vamos secando. Esa palabra que recibimos ya se vuelve infructuosa, pues no la aplicamos. Como estudiamos en el libro de Levítico, poco a poco vamos tomando esos pasos a la apostasía, pues no queremos escuchar la palabra, no queremos obedecerla y nos vamos secando. Y realmente, como dice la Escritura, ya solo quedaría una horrenda expectación de juicio. Y bueno, vemos esa alegoría como se puede aplicar en nosotros, y sobre todo esa exhortación a permanecer, porque como vemos aquí, Yeshua lo repite en varias ocasiones: permanecer en mí y yo en vosotros. Y nos podemos preguntar cómo permanecer en Yeshua.
pues tristemente en el mundo hay muchas ideas acerca del Mesías o el Cristo, como se le llama, y muchas personas lo ven solo como una figura de amor, hasta incluso se llega a ver desde un punto de vista permisivo, como que el Dios del Antiguo Testamento era rudo, pero que ahora Yeshua es solo amor y lo permite todo, y que se puede vivir como uno quiera, simplemente por el amor, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero realmente no tenemos esa base ni esa instrucción de cómo amar a nuestro prójimo, de cómo agradar realmente al Eterno, sino que en el mundo se guían por sus propios razonamientos, por ese sentimiento bonito, pero no se conoce tampoco qué es el verdadero amor de acuerdo a la Escritura. Y quisiera que analizáramos estos conceptos, pues sabemos que estamos rodeados de diferentes ideas, de diferentes filosofías que cada vez más quieren imponer sus criterios bajo ese lema del amor, de la aceptación, de la tolerancia, y bajo el lema de que todos finalmente somos hijos de Dios. Pero sabemos que esto es algo incorrecto, que realmente al Eterno no se le puede dar fuego extraño, y que para permanecer en Él debemos ser imitadores reales del Mesías, ser sus discípulos, estar nutriéndonos de esas verdaderas enseñanzas que Él dio. Y para responder la pregunta que hice anteriormente, ¿cómo permanecemos en Yeshua, apegados a esa vid? Bueno, permanecemos en Él obedeciendo sus palabras. Como Él menciona aquí, guardando sus mandamientos. Sabemos que Yeshua es ese profeta al cual oír. El Eterno lo envió con el propósito de dar, sabemos, salvación a la humanidad, de propiciar ese acercamiento entre el hombre que estaba en su estado caído y Él, que producto del pecado no había esa unión, no podía acercarse, pero a través de la entrega de Yeshua, que toma nuestro lugar, podemos hacerlo. Él es nuestro Redentor, es el gran ministro que el Eterno ha establecido, es nuestro rescatista. Sabemos que Yeshua realmente tiene un papel fundamental en nuestras vidas, pues nos ha acercado al Padre y nos ha permitido tener una esperanza viva. Pero además de eso, Yeshua es nuestro maestro, es un instructor, como mencionaba, que el Eterno envía para interpretar de manera correcta su instrucción, porque el Eterno puso sus palabras en la boca de su Hijo. Y para permanecer en Él, nosotros debemos poner en práctica estas instrucciones que dio Yeshua. Yeshua nos enseña a cómo vivir en prácticamente todas las áreas, porque habla de la unión, habla del trato con nuestro prójimo, habla de la justicia, habla de la humildad. Él, en el tiempo que estuvo en esta tierra y en el cual desarrolló su ministerio, que humanamente podemos decir que no fue tan largo, realmente enseñó muchísimo. Y si nosotros nos detenemos a escudriñar las Escrituras, se produce esa purificación en nuestra vida, pues nuestra mente es renovada, ya nuestra forma de pensar cambia totalmente, ya no nos regimos según el mundo, según las aspiraciones que en él hay, sino que nuestra vida y nuestra prioridad se centra en el Eterno, en agradarle a Él, en buscar su reino y su justicia. Así nosotros permanecemos en Yeshua, siendo no solamente oidores, sino hacedores de sus palabras. Y como mencionaba, en Yeshua tenemos un gran ejemplo, porque Él no solo enseñó con sus palabras, sino con su propio testimonio. Lo vemos a Él negándose a sí mismo para obedecer al Padre, como cuando se acercaban a Él para darle de cierto modo esa honra, Él decía que no buscaba la honra de los hombres, sino ser aprobado por el Eterno. Vemos cómo tenía su humildad para acercarse a aquellos que estaban en un estado de debilidad, pero no para dejarlos en esa misma condición, sino para darles esa restauración y que se pudieran nuevamente levantar de ese estado y volver al servicio al Eterno.
Y es ahí donde vemos ese verdadero carácter del Mesías, que sí, en él hay amor, pero no es un amor que te deja en un estado de libertinaje y que te permite vivir como quieras, sino que te rescata de una vida de inmundicia, de tinieblas, de perdición, y que te guía en camino de regreso al Padre, el cual nos da esa permanencia como hijos suyos, nos da esa identidad para que nosotros podamos ya no tener ese vacío que hay en el mundo, esa falta de dirección, sino que ahora nosotros tenemos un propósito, que es alcanzar las moradas celestiales, y nuestra vida en este mundo no se rige por lo terrenal, sino que se rige por el eterno. Y sabemos que poniéndolo a Él como prioridad, Él va añadiendo todo aquello de lo cual sabe que nosotros tenemos necesidad. Entonces, esa es la vida real en el Mesías, no una vida de hago lo que quiera porque al final Cristo me ama, sino una vida que entiende que ha sido rescatada para no vivir en vanidad, en inmundicia, sino para purificarse, guardarse y consagrarse para Elohim. Pues sabemos también que la voluntad del Eterno es nuestra santificación. Por eso también el Mesías menciona que el Padre es el labrador, porque el Eterno, por medio de su aliento santo en nuestra vida, también nos guía, nos dirige para nosotros poder tomar las mejores decisiones que vayan de acuerdo a su voluntad. Tenemos esa garantía de nuestra herencia en los lugares celestiales a través del Rúa. Y ocurre, como menciona Shaul en sus cartas, que el Padre es el que produce ese crecimiento en nuestra vida en la medida que nosotros estemos dispuestos y con esa buena gana de hacer su voluntad, pues Él va produciendo ese aumento en nosotros para que seamos esos discípulos que dan frutos agradables delante de Él. Y esa poda que produce el Eterno también lo podemos ver de cierto modo como la prueba, así como cuando se poda un árbol tiene que quebrarse, pero a la misma vez esto le va a fortalecer para dar ese buen fruto. Asimismo, las pruebas que el Padre permite en nuestra vida no son para que nos quedemos estancados y para que nos sequemos. Al contrario, los momentos de prueba son ese motor impulsor para buscar más del Eterno, para que examinemos cada área de nuestra vida, para saber que como somos sus hijos debemos ser probados y pasados por fuego, purificados para dar ese buen fruto. Entonces la prueba es aquello que nos fortalece más en nuestra relación con el Eterno, es aquello que nos impulsa, que nos hace crecer y que nos permite luego dar frutos, como dice Shaul, que una vez probados nuestros miembros quedan ejercitados y que dan ese buen fruto de paciencia, de longanimidad, de benignidad delante del Padre. Pues al final es eso lo que Él quiere que se produzca en nosotros, para que una vez que el Mesías regrese, nosotros estemos preparados y podamos ser irreprensibles delante de Él. Por otro lado, el Mesías menciona que separados de Él nada podemos hacer. Y esto se refiere a que si nos apartamos de sus enseñanzas, a que si tratamos de vivir según nuestros propios criterios, realmente nosotros nos vamos a secar porque nos vamos a apartar de aquello que nos nutre y alimenta nuestro ser. Y si nos separamos de Él, terminamos pereciendo en este mundo. Quizás no una muerte física, pero sí una muerte espiritual. Y para nosotros mantenernos apegados al Mesías, como mencionaba anteriormente, lo mejor que podemos hacer es obedecerle al Eterno, obedecer su instrucción, guardarnos, como decía Shaul, sin mancha en medio de este mundo. Sabemos que cada vez estamos viendo más corrupción, se están viendo más casos de inmoralidades y prácticas que en un tiempo pasado hasta mencionarla
eran cosas de vergüenza y ahora mismo se están normalizando toda una serie de conductas que el mundo aplaude y en las cuales se complacen, y que nosotros como esos pámpanos debemos estar bien apegados y bien firmes en las enseñanzas del Mesías para no ser confundidos, porque no porque se hable bonito o porque se hable de amor nosotros debemos desviar nuestra mirada, sino tener claro que el verdadero amor, más que un sentimiento, es una acción y que se expresa en obediencia al Eterno, y que si uno se aparta de eso, nada puede hacer. Al contrario, lo único que le espera es esperar ese juicio que va a venir a aquellos que no se someten al Eterno ni tampoco han aceptado a su Hijo como esa autoridad en sus vidas. Y también podemos preguntarnos por qué separados de Él nada podemos hacer, cómo podemos verlo esto desde otro punto de vista. Y es porque si nosotros deseamos dar frutos delante del Eterno, pero estos frutos no están de cierto modo guiados por Él, realmente hacemos las cosas por nuestra propia cuenta y por nuestros propios razonamientos, guiados por nuestros propios intereses, como dice la Escritura también, que nuestro corazón es engañoso. Entonces podemos caer en lo que le ocurrió a Nadab y Abiú, que aunque tenían la instrucción y sabían que ya eran ministros, que tenían el privilegio de acercarse al Creador, lo hicieron de una manera incorrecta y dieron un fuego extraño delante de Él, del cual el Eterno no se agradó, y por tanto terminaron ellos pereciendo. Y vemos ahí esa importancia de que nosotros estemos apegados a las enseñanzas del Mesías para poder dar buenos frutos, porque no se trata de dar algo inspirado por nosotros mismos, sino que vaya acorde a lo que el Eterno pide. Y es lo que tristemente ocurre en las religiones, donde sí se da frutos, se le canta al Creador en el sentido de esos frutos viéndolos desde un punto de vista terrenal. Se le canta, se hacen servicios en las iglesias, se hacen muchas cosas, pero no se tiene en cuenta su instrucción, no se tiene en cuenta lo que Él realmente pide. Entonces, si no se le da al Eterno lo que Él pide, por mucho esfuerzo que uno realice, es como entregar algo vacío delante de Él, tal y como le pasó, como sabemos, a Caín, que él entregó una ofrenda al Eterno, pero no entregó algo que el Padre pedía, que en ese momento eran esos sacrificios de corderos, de ovejas que el Eterno quería para que se acercaran a Él. Y Caín decidió entregar del fruto de la tierra. Fue algo de su propia voluntad, y por mucho que quizás él entregara los mejores frutos, no era algo que el Eterno pedía. Y es ahí donde nosotros tenemos esa exhortación a ser muy prudentes y escudriñar las Escrituras para ver cuál realmente es la voluntad del Eterno, para no estar entregándole algo que Él no pide y finalmente no estar aprobados delante de Él. Y por otro lado, sabemos que el Mesías es el único camino de regreso al Padre, que Él es el único que nos ha hecho actos para acercarnos a Él. Solo por medio de su entrega nosotros somos librados de esa condenación de la Torá, donde decía que el alma que pecare, esa moriría. Ahora, a través del Mesías, nosotros tenemos esa oportunidad de ser renovados, de tener una esperanza de vida eterna, de ahora poder vivir de manera diferente, de poder tener esa conexión real con nuestro Creador, de tener su presencia morando en nuestra vida. Entonces, si nosotros nos separamos del Mesías, realmente nos quedamos secos, no tenemos un sentido ni un propósito en nuestra vida, porque el Eterno solo lo ha puesto a Él como ese único mediador. Como Kefa y los emisarios le decían, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?
Solo a través de Él obtenemos la vida eterna. No tenemos otra vía, por mucho que nos queramos esforzar de manera terrenal. Solo a través de Yeshua viene esa justificación y separados de Él nada podemos hacer. Y es lo que hemos estado estudiando en las cartas y es algo que Shaul remarcaba mucho, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, porque los fariseos y personas religiosas que habían creído en Yeshua querían imponerle a los creyentes de origen gentil todos estos ritos, tradiciones, sobre todo en el caso de la circuncisión, como este medio para salvarse. Y Shaul les decía que si se circuncidaban, de nada les aprovecharía el Mesías. Y es porque si se estaban desligando del Mesías, si estaban tratando de salvarse por sus propias obras, pues no iban a obtener nada, al contrario, iban a seguir en la misma condenación. Porque, una vez más lo repito, solo Yeshua es el medio para acercarnos al Padre. Pero nosotros también como creyentes necesitamos conocerlo bien, no guiarnos por una figura crística que nos enseñe una religión, sino adentrarnos a sus palabras, escudriñarnos y nutrirnos de esa verdadera vid que cambia nuestra vida y hace que produzcamos esos verdaderos frutos. Y bueno, también vemos que él habla de que el que no permanece en él será echado fuera como pámpano y se secarán y los recogen en el fuego y arde. Y vemos el juicio que acarrea nuestras vidas, el desviarnos, pues le abrimos la puerta al mundo y nos secamos. Dejamos de tener esa agua viva en nosotros, que es la palabra que nos alimenta y nos nutre, y comenzamos a morir, pues se pierde la esperanza, se pierde ese enfoque en los lugares celestiales, y es como una rama que se seca y es envuelta por el mundo, pues se entrega a las pasiones y finalmente termina condenada al fuego. En este caso el día del juicio, en el día de la ira. Y vemos esa exhortación una vez más a cuidar nuestra salvación con temor y temblor, a no ser tibios, pues realmente no podemos perder este regalo que el Eterno nos ha dado a través del Mesías. Tenemos que perseverar en obediencia, en emuná, en santidad, hasta el fin, pues solo así seremos salvos de la condenación eterna y sobre todo no nos secaremos. Sabemos como dijo el Mesías, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Aunque la salvación es un regalo inmerecido y solo por medio del favor del Eterno tenemos justificación, sí es importante que nosotros nos mantengamos apegados a la vid. Sí es importante que practiquemos la palabra, porque es algo que se puede perder. La salvación y esta esperanza se puede perder. Por eso también la Escritura dice que si hay pecado en nosotros, tenemos abogado, pero tenemos que ser prontos a corregir todo aquello que no esté bien en nuestra vida. Si en algún momento fallamos, buscar ese perdón del Eterno y cambiar nuestro proceder para seguir manteniéndonos en esa vid, en ese cuerpo del Mesías y siendo, como dice, arraigados y sobreedificados en Él, porque de otra manera realmente nos perderíamos. También dice el Mesías que muchos les dirían a Él, Señor, Señor, pero que solo aquellos que hacen la voluntad del Padre son los que van a ser reconocidos por Él. Y vemos nuevamente esa importancia de obedecer, de no ser solamente oidores, sino hacedores, de cuidar cada área de nuestra vida y de ser diligentes, porque al final sabemos que estamos de paso en este mundo y que lo que nos resta a nosotros es mantenernos en esa consagración, en ese cuidado de nuestras acciones para que el Eterno se agrade de nosotros. Y bueno, esta porción termina diciendo
que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y bueno, sabemos también que la permanencia en el Mesías nos da esta seguridad de que si clamamos al Padre seremos escuchados. Una rama que permanece en el árbol está con frutos y además está limpia. Estando en esa condición, puede esa rama, o sea, nosotros, acercarnos al Eterno y hacer peticiones o súplicas que van a ser de acuerdo a su voluntad. Pues sabemos que si nosotros estamos en ese cuidado de nuestras vestiduras, poniendo por obra la instrucción del Eterno, no vamos a pedirle al Padre cosas carnales, ni vamos a actuar de forma terrenal buscando el éxito en este mundo. Al contrario, vamos a elevarle súplicas que sean agradables a Él, confiando en su voluntad en nuestras vidas, confiando en que Él es el que añade aquello que necesitamos, y esas súplicas van a ser escuchadas y van a ser respondidas porque van a ir en concordancia a lo que el Eterno espera de nosotros. Y también el Mesías menciona: en esto es exaltado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Y bueno, sabemos que para ser un talmidín del Mesías, un verdadero discípulo de Él, nosotros debemos llevar frutos. Pues cuando aprendemos del Maestro y lo imitamos, esto nos lleva directamente a exaltar al Todopoderoso con nuestra vida, con nuestras acciones. Como dice la Escritura, como hijos obedientes que no se amoldan a las antiguas pasiones que tenían estando en ignorancia, sino que buscan agradarle en todo a su Padre Celestial. Y esto también nos lleva a permanecer en ese amor que no es algo sentimental, sino en ese amor de servicio, de obediencia, de consagración al Creador, y esto a su vez produce que Él se sienta grato con nosotros, que seamos como un sacrificio vivo delante de Él. Y bueno, vamos aquí esos dos aspectos de la necesidad de guardar los mandamientos y de la necesidad de dar frutos, de no ser personas olvidadizas, oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, de estar imitando el ejemplo del Mesías, de que si amamos al Padre, entonces demostramos ese amor cuidando nuestras vestiduras, limpiándonos día a día por medio de la palabra, permitiéndole a Él obrar en nosotros, que a pesar de que podamos estar pasando por un momento de prueba o aflicción, nosotros sigamos siendo esos hijos que no se amoldan al mundo, que no se desvían, sino que permanecen en la vid y que salen más fortalecidos de todas las circunstancias porque ponen su confianza plena en el Eterno, así como lo hizo Yeshua. Y bueno, de esta manera el gozo del Mesías estará en nosotros y tendremos esa plenitud como hasta ahora la tenemos por medio de esa esperanza de vida eterna, y sabemos que si permanecemos lo vamos a alcanzar. Pues bueno, solo nos resta el seguirnos esforzando. Sabemos que estamos en una condición terrenal, que debemos perseverar día a día, que luchamos contra nuestra carne para someterla a la obediencia, pero sabemos que contamos también con la presencia del Padre en nuestra vida, que nos ayuda, que nos da ese esfuerzo y ese aliento para seguir adelante, y que nuestra mirada no está en esta tierra, que es algo limitado, sino en lo que vamos a heredar en los lugares celestiales, y eso nos anima y nos motiva a seguir adelante. Y bueno, eso era lo que quería compartir acerca de este tema que me llamó mucho la atención, pues siempre es bueno tener presentes las palabras del Mesías y tener claro que Él es la vid y que nuestro enfoque debe estar en ser parte de su cuerpo, en ser parte de Él y en estar constantemente siendo purificados por medio de la palabra, y que esto a su vez nos lleve a actuar en concordancia a la voluntad del Creador.
Muchas gracias por ver este video, espero les sea de bendición y shalom.